Con su venia, señor presidente. Adelante, tiene usted compañeras y compañeros diputados, México no puede explicarse sin el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, conformado no solo por las zonas arqueológicas, sino también por las expresiones culturales, las lenguas, las tradiciones, la gastronomía, la historia y, por supuesto, la identidad que ésta representa para todas y todos los mexicanos. El patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas es incalculable. Es tan vasto y diverso que representa gran parte de nuestra identidad nacional y enriquece el capital cultural de nuestro país. Representa también una gran potencia turística que abona a la economía de nuestro país y a la economía de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Su conservación es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos a través del tiempo, ya que la apropiación, el uso y aprovechamiento de este patrimonio sin el consentimiento de los pueblos indígenas desdibuja la línea de lo que representa este patrimonio. Han sido incontables los casos en que los abusos hacia las comunidades y pueblos indígenas se han presentado por aprovechamiento indebido de las expresiones culturales de los indígenas a través del plagio. Hemos sido testigos de que muchas veces se hace uso de las artesanías como los bordados y la vestimenta, e incluso hasta las imágenes de personas indígenas sin su consentimiento u obteniendo a través de engaños, sin retribuirles por su autoría y sin existir sanciones para quienes abusan. Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente fue lo sucedido el mes pasado en Teotitlán del Valle, Oaxaca, cuando se vulneraron los derechos de una mujer indígena, a la que supuestamente le pagaron 200 pesos para hacer uso de su imagen en una campaña publicitaria. El uso indebido del patrimonio cultural de los pueblos indígenas para impulsar la promoción de productos que plagian los elementos culturales de estas comunidades, sin su consentimiento, constituye una falta de ética y una violación de los derechos que no podemos permitir. Permanecer sin un esquema de protección del patrimonio cultural se traduce en la continuidad de los abusos para los indígenas. Tenemos que reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y dignificar su patrimonio para que de esta manera se garantice la preservación de la cultura. Debido a lo anterior, el mes pasado se promulgó la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y en Acción Nacional celebramos la promulgación de esta ley, ya que estamos avanzando integralmente en la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de México. A través del sistema de protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas se garantizan acciones gubernamentales tendientes a la salvaguarda del patrimonio. Sin embargo, el indautor no se encuentra contemplado en este sistema. Por lo tanto, para cumplir cabalmente con el objeto de esta ley, será necesario incorporar al Instituto Nacional del Derecho de Autor a la Comisión Intersecretarial del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de esta forma garantizar que las acciones de la comisión contemplen los elementos que el Instituto Nacional del Derecho de Autor puede aportar en la materia. Los pueblos y comunidades indígenas no son un catálogo abierto, del cual puedan plagiar sus obras o aprovechar su imagen sin su consentimiento. El camino por el que transitamos hacia el pleno reconocimiento de los derechos y la dignificación del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas ha sido largo, pero no lo abandonaremos. No permitiremos más robos y plagios a nuestros pueblos indígenas, pues estamos hoy aquí, los diputados de Acción Nacional, para defenderlos. Es cuanto.